Hablemos de especies invasoras. ¿De dónde vienen esas especies invasoras? A nosotros nos afecta que existan estas especies invasoras. ¿Qué pasa con los ecosistemas donde llegan estas especies? Pues hoy vamos a hablar de todo esto con los especialistas del proyecto Unomia, porque tenemos varios invasores en nuestro país, pero queremos saber qué podemos hacer nosotros, como eh, personas de a pie, por así decirlo, que no somos ni biólogos ni nada de esto, la situación. Así que hoy vamos a hablar con Oscar Lazo, que pronto se estará conectando con nosotros para contarnos sobre esto. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Karen, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. ¿Cómo estás, Oscar? Ay, qué bueno, me alegra mucho. Bien, 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 aquí ya tomándonos el cafecito, la mañana, aquí estamos temprano para nosotros. Bueno, temprano, son las 8. Como Tenemos tienes que ser. varias horas ya levantado, trabajando. Muy bien, como tiene que ser. Estaba Ujú. contándole a todo el mundo que hoy vamos a hablar de las especies invasoras. ¿Qué son especies invasoras? Bueno, mira, es un tema bien, bien interesante, ¿no? En el cual llevo trabajando de los 35 años que llevo trabajando con peces, 25 llevo trabajando con este tema de las especies invasoras. Pero fíjate, las especies invasoras no es una definición como tal, sino es un estado, ¿no? No todas las especies son invasoras, es decir, no todas las especies que se introducen. Primero tenemos que hablar o hablarles al público, pues a tu público, a nuestro público, de qué son las especies introducidas. Es decir, son especies que el hombre traslada o facilita su traslado de un lugar a otro, de un sitio donde habitaban naturalmente a otro sitio donde no habitaban naturalmente. Entonces, por ejemplo, de un continente a otro, de un país a otro, de un océano a otro. Ese tipo de especies se les denomina especies exóticas. No exóticas porque, ay, son muy bonitas y son tropicales y tal. No, no, no. Sino porque provienen de un origen diferente. Y el hombre, de manera voluntaria o involuntaria, las traslada de un ecosistema a otro, ¿no? Esto también sucede no solamente con estas especies, sino también dentro del contexto del mismo país. Fíjate que a veces hay especies nativas que habitan en una región del país y de pronto aparecen en otro lugar donde no deberían estar. O sea, por ejemplo, te hablo de ejemplos por ejemplo, con los peces, especies de la cuenca del Orinoco como los pavones, de pronto aparecen en el lago de Maracaibo y los pavones son de la cuenca del Orinoco. ¿Qué hacen en el lago de Maracaibo? O, por ejemplo, aquí en Caracas, en Venezuela, que tenemos una gran población en el Valle de Caracas de guacamayas. Las guacamayas son del sur del Orinoco, que hacen las guacamayas aquí en la cordillera de la costa. Esas son especies introducidas, pero nativas del país. Entonces, dentro del contexto del país se llaman especies transferidas. Luego hay otro tipo de especies, no solamente especies naturales, sino también modificadas por el hombre, que son las genéticamente modificadas. Entonces, bueno, también las introducen. Porque el tema de introducción no solamente es de forma, digamos, accidental, sino deliberada, porque el hombre, pues, durante toda su historia ha trasladado especies para sus cultivos, especies vegetales, animales, todo esto, ¿no? Entonces, la cuestión es, volviendo al tema de las invasoras, que muchas de estas especies son mantenidas en confinamiento, son mantenidas en corrales, en recintos, son cultivadas, pero la mayoría de las veces, esto ocurre con mucha frecuencia, las especies van a parar al medio natural. Y entonces cuando van a parar al medio natural, que se establecen, que se reproducen, que logran colonizar esa área, ya las especies se dice que son ya especies establecidas, ¿no? Entonces, se establecen en el medio natural, ya se reproducen. Luego viene otra etapa, por eso decía que son etapas, son estados. Luego viene otra etapa que no es la de la introducción y el establecimiento, sino la etapa de la colonización o de la invasión, ¿no? Cuando la especie no encuentra depredadores, cuando la especie no encuentra controladores, cuando la especie hay agentes de dispersión, corrientes, viento, eh, que la ayudan a dispersarse, o el mismo hombre que la sigue trasladando, entonces la especie rápidamente va colonizando nuevas áreas, nuevas áreas, y ahí es cuando se dice que la especie es invasora. Hay otros especialistas que también indican que hay una cuarta etapa de la invasión, que es el impacto que va a tener
sobre los ecosistemas, sobre las especies nativas, los ecosistemas, el hombre, que eso sería también otro tema del que deberíamos hablar, ¿no? Eso te iba a preguntar justamente, que estas especies vengan de un lado y se establezcan y empiecen a invadir otros ecosistemas, los cuales no están preparados para recibir estos animales. ¿Qué ocurre en esos ecosistemas? ¿Cómo se ven afectados? Bueno, mira, en la mayoría de los casos se ven afectados gravemente. ¿Por qué? Porque primero estas especies introducidas, al ser nuevas en el ecosistema, las especies nativas no la detectan, no la ven ni como un agresor, no la pueden controlar porque no la ven como una presa. Entonces, ¿qué sucede? Normalmente con estas especies introducidas que son muy agresivas, agresivas no desde el punto de vista maligno del hombre, del ser humano, eh, sino agresivas de manera de su biología, ¿no? Y su evolución, donde han crecido, donde han evolucionado, donde han vivido, pues ellas tienen una serie de características biológicas y ecológicas para poder sobrevivir. Entonces, en este nuevo ecosistema, esas características muchas veces ayudan a estas especies. También en los nuevos ecosistemas el problema es que muchas veces esos ecosistemas están alterados, no están en equilibrio, y eso facilita también la introducción y el éxito de las especies introducidas, ¿no? Esto, Entonces, dale, sí, dale. no, disculpa, puedes interrumpir en cualquier momento cualquier duda que te surja, así hacemos más Porque yo sé amena. que hay muchas personas que están escuchando esto y dirán, ay, pero que, a mí qué me importa, ¿no? Que los ecosistemas no estén funcionando bien. Y me Sí. interesa mucho que hablemos de eso también. A nosotros como habitantes de este planeta, ¿cómo nos afecta esto? Sí, fíjate, lo primero que hacen las especies introducidas es desplazar a las especies nativas, bien porque se las comen, bien porque compiten con ellas, entonces tienen un impacto sobre la biodiversidad. El otro impacto que viene ya viene en escalada, es sobre el ecosistema, ¿ok? Porque, por ejemplo, si quitan especies dentro del ecosistema, el ecosistema falla y entonces pues todo es una reacción en cadena, ¿no? Una escalada, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cito un ejemplo para explicar esto bien para que la gente entienda. Eh, el pez león, por ejemplo, que es una especie muy famosa del cual yo he dado más de 150 conferencias en 7, 8 países. Y en algún momento me convertí en una estrella de rock con este tema, entonces dejé de ser investigador para convertirme en divulgador ambiental, que tú lo eres muy bien, yo no. Entonces, bueno, fíjate, con el pez león, el problema, el efecto sobre como especie introducida e invasora que tiene sobre los ecosistemas es que, por ejemplo, él depreda sobre especies de importancia ecológica como los peces herbívoros en los arrecifes. Si tú eliminas los peces herbívoros del arrecife, sobrecrecen las algas en el arrecife y el arrecife va a empezar a morir. Entonces, esto es un efecto ecológico. O sea, cualquier cosa que le quitemos al ecosistema, y las especies introducidas lo están haciendo, va a ir en escalada. ¿Y cómo nos afecta esto al ser humano? Bueno, cualquier afectación que haya en el ecosistema nos va a afectar a nosotros. Las especies introducidas tienen efectos en el ser humano indirectos porque afectan sus cultivos. O sea, tienen efectos económicos, ¿no? Ya por ahí, ya nos friega el bolsillo, tiene efectos económicos también porque nos friega digamos, fregar, nos afecta, este, eh, nos afecta la parte agroalimentaria, ¿verdad? Por la afectación de los cultivos, pero también tiene afectaciones directas sobre el ser humano como la transmisión de enfermedades, ¿no? El virus del cólera en Sudamérica entró por un puerto en Perú, por aguas de lastre por un barco. Llegaron esas aguas de lastre desde Hong Kong con el virus se instaló en especies marinas que luego fueron consumidas en Perú y en 10 años invadió todo Sudamérica. Y ni hablar de la pandemia que está ocurriendo actualmente. Así se trasladan y se introducen en las especies y tienen esos efectos sobre la salud del ser humano. Entonces, no es una cuestión de, ay, del ecosistema, ay, de la biodiversidad, salvemos al planeta. No, no, señores, esto es un efecto sobre nosotros y actualmente la introducción de especies por sí sola está considerada la primera causa de pérdida de biodiversidad en el mundo, ¿ok? Porque las otras causas de pérdida de biodiversidad son la alteración de hábitat, la contaminación y la sobreexplotación de recursos. Me refiero a sobrecaza y sobrepesca. Pero por sí sola, la introducción de especies es más dañina que todas las demás. ¿Y cómo
¿Cómo llega esa introducción de especies? Ya sé que hay muchas que son, que se hace a propósito, por ejemplo, cuando quieres tener algunos animales que son para consumo y empiezas a introducir esas especies, pero ¿cuáles son estas razones por las cuales llegan estas especies a diferentes lugares? Bueno, mira, son muy variadas, ¿no? Está el tema de la introducción deliberada para cultivos, ¿no? Eh, pero también está la cuestión de las causas accidentales, ¿no? Que el hombre pues traslada las especies sin darse cuenta, eh, o facilita las condiciones para que esas especies se establezcan. Entonces, por ejemplo, el hombre ha construido canales interoceánicos, como el canal de Suez, que en 11 millones de años o más, creo, no sé, 15, perdón, ahora no recuerdo el número, unió el Océano Índico con el mar Mediterráneo. Y actualmente el mar Mediterráneo tiene casi 300 especies de peces del Indo-Pacífico y como 800 especies de invertebrados, ¿no? Pero también el hombre, con todo el impacto que ha tenido sobre el planeta y, por ejemplo, con el cambio climático, áreas donde anteriormente no habían especies tropicales, esas áreas se están tropicalizando, como el mar Mediterráneo. O sea, no es que se está volviendo un trópico el mar Mediterráneo, pero cada año los inviernos son más benignos y eso facilita a que especies tropicales se instalen e invadan el mar Mediterráneo. Entonces, el hombre facilita también las condiciones para que esas especies se establezcan, pero muchas veces el hombre introduce las especies de manera deliberada y comete una gran torta, como decimos aquí, o sea, es terrible lo que hace cuando introduce estas especies de manera deliberada. La mayoría de las veces por negocio, porque cree que introduciendo estas especies va a generar un lucro y lo que comete es una tremenda metida de pata y un problema muy serio y un problema muy grave que va a afectar a la biodiversidad, a los ecosistemas y a los seres humanos de toda la región que esas especies invaden, ¿no? Quería también hacer un pequeño llamado porque muchas personas piensan que el tráfico animal no es algo tan grave, pero es una causa muy importante con respecto a esta introducción de especies en hábitats que no son de ellos. Por ejemplo, la tortuguita esta de los terrarium que te venden en todas las tiendas de mascota, que tiene como una manchita roja aquí. La de oreja roja, sí. La traquemis, la de oreja roja, sí. Esa, yo no soy especialista obviamente, pero he escuchado que la gente después que no piensa que esa tortuga finalmente va a crecer, después no saben qué hacer con ella y terminan como que, "Ah, bueno, voy a liberarla aquí en cualquier riachuelo". Y eso crea Sí, un desbalance sí, y eso es muy común, Karen, eso es muy común. O sea, la gente cuando tiene mascotas, bueno, yo tengo aquí atrás un acuario, aquí en Ujú. casa de mi hermano, un acuarito, pero mucha gente pues tiene acuarios, tiene terrarios, tiene mascotas, entonces, ay, me creció mucho pececito, no me lo quiero comer, pobrecito, fue mi mascota durante 10 años, entonces, bueno, vamos a liberarlo, ¿no? Entonces, en el medio natural. Y así pasó con el pez león en las costas de Florida, y así pasó en las costas de Florida con 38 especies del Indo-Pacífico. Y el pez león invadió el Gran Caribe, o sea, el Mar Caribe del Golfo de México en 12 años y la costa de Venezuela 4.000 kilómetros en un año y 2 meses. Entonces no saben el gran problema que están causando, ¿ok? Y muchas veces lo liberan de esa forma porque, ay, voy a liberar mi mascota, pobrecito, no quiero que muera, pero muchas es de veces la lo hacen de naturaleza. manera deliberada, ¿no? Sí, muchas veces lo hacen de manera deliberada porque yo quiero que esto se reproduzca aquí para luego capturarlo y venderlo porque este pez es muy costoso y entonces yo aquí voy a hacer mi negocio. Lamentablemente es así, lamentablemente es así. Muchas veces es por desconocimiento, pero otras veces es por conocimiento de causa, porque, por ejemplo, una especie marina, ¿quién tiene un acuario marino? Un acuario marino es súper difícil de mantener. Aquí mi hermano en su casa tuvo 2 acuarios marinos y a veces me pedía ayuda cuando se iba de vacaciones para que se los cuidara y era una pesadilla. O sea, mantener un acuario marino es súper difícil. Tienes que tener mucho conocimiento, tienes que estar encima. Tienes que ser una persona inteligente. Entonces, una persona inteligente, ¿verdad? Y una persona con conocimiento, ¿cómo es posible que introduzca una especie en un hábitat natural? O sea, eso no tiene, perdónenme todos mis amigos acuaristas, que hay gente muy buena, pero hay otra que no. O sea, eso no tiene, ¿cómo se llama? No tiene perdón, no tiene perdón de Dios. Porque es que más Sí, allá del lucro que se puede generar de eso,
el problema es mucho más grande. Y no es solamente a esa persona directamente que le va a ocasionar estos problemas, sino a todos nosotros. Y hablando de problemas que nos pueden ocasionar las especies invasoras, quiero hablar de Unomia. ¿Qué es? ¿Cómo llega? ¿Por qué nos importa esto? ¿Y cómo podemos ayudar? Empecemos al principio. ¿Qué es esto? Bueno, sí, mira, Eunomia stolonífera es el nombre científico de esta especie de coral blando, ¿no? Y entonces, tú me preguntaste el otro día que, bueno, yo soy ictiólogo y tal, yo soy especialista en peces, entonces, ¿qué hace un especialista en peces estudiando corales? Entonces, un poco, aclarando un poco el asunto, el tema, porque pues, algunas personas que me conocen o relacionadas dirán, bueno, pero que este señor que es ictiólogo, que hace hablando de un tema de un coral. Bueno, es que resulta que yo tengo 25 años de experiencia con especies introducidas y el especialista en este tema de Eunomia stolonífera, que es el biólogo graduado de la Universidad de Oriente con un posgrado, una maestría en biología marina, biólogo marino, Juan Pedro Ruiz Ayáis, Ale en francés, ¿no? Él es el especialista, el que reconoció por primera vez esta especie para Venezuela, el que ha venido estudiando este tema, y nos conocemos desde el año 2009. Él me pidió entonces ayuda para que yo participara y lo ayudara en esta investigación desde hace un par de años que él volvió de fuera del país, estaba fuera del país trabajando, pues se fue como mucha gente en Venezuela y volvió a retomar el tema. Entonces el tema de Eunomia stolonífera, Eunomia es el género, stolonífera es la especie, Eunomia stolonífera es el nombre científico, pero esto es un coral blando que fue introducido en Venezuela según las investigaciones de Juan Pedro. Aquí vamos a hablar mucho de Juan Pedro, vamos a nombrarlo mucho a él. Según las investigaciones de Juan Pedro, él lo detectó por primera vez en el año 2007 en la bahía de Conoma, eso es en el estado Anzoátegui, en el nororiente de Venezuela, en el mar Caribe, ¿no? En un estudio que él hizo allí, detectó una especie muy rara que él nunca había visto, que no conocía. Ya tenía bastante conocimiento de todos los arrecifes y por supuesto de la región, su patio trasero. Entonces, bueno, esto es algo raro. Él empezó entonces a tratar de identificarlo, ahí empieza el proceso, un proceso largo, tedioso, muy difícil, porque la gente, muchas veces en redes sociales te mandan una fotito, identifícame esto. Bueno, ya va, un momento, es que no es tan sencillo. Con una foto uno puede hacer una cosa que se llama reconocimiento de especies. La identificación de especies es capturar el organismo, llevarlo al laboratorio, hacer un estudio morfológico y hasta hacer de morfología externa, interna y hasta hacer un estudio genético. Y eso es un estudio muy largo, a veces muy largo y muy difícil. Y uno mismo no lo puede hacer, porque, por ejemplo, Juan Pedro no sabía de este tipo de corales que son los corales blandos, porque aquí en el Caribe lo que tenemos la mayoría son corales duros, ¿no? Corales que se llaman pétreos, que generan arrecifes. Estos son corales blandos, que ¿de dónde vienen? Del Indo-Pacífico, del Índico y del Pacífico. Entonces, él empezó a buscar especialistas, empezó a tocar puertas. Le respondió el doctor Yehuda Benayahu, que es el mayor especialista mundial en este grupo de corales blandos. Es un profesor de la Universidad de Tel Aviv con 50 años de experiencia en el tema, y entonces es la eminencia en el mundo, y le respondió y le dijo, mira, esto es una cosa de acá del Pacífico, pero vamos a estudiarla. Y pasaron los años tratando de estudiar y no lo podían reconocer. En aquel tiempo Juan Pedro me hablaba del tema y yo le decía, mira Juan Pedro, yo con mi olfato de experto en especies introducidas, yo te digo una cosa, ese organismo proviene de acuarios, que ahora yo te estoy adelantando la parte de dónde provino. Eso es un organismo que provino de acuarios, eso es una especie genéticamente modificada y por eso le están haciendo estudios y no hallan qué especie es. Pero bueno, en el 2014 hicieron el registro oficial el registro oficial es una publicación científica en una revista arbitrada, una revista científica, y lo denominaron Xenia SP, Xenia con X, porque proviene de la familia Cenidae. Entonces, para darle algún nombre, porque era algo que estaba introducido, que estaba empezando a invadir y que se necesitaba
dar a conocer a la comunidad científica que eso estaba allí. Entonces, tentativamente le pusieron ese nombre, temporalmente le pusieron ese nombre, pero tuvieron que pasar un montón de investigaciones, más de 100 investigaciones de todo el equipo del doctor Yehuda Benayahu, para que apenas el año pasado pudieran hacer la nueva clasificación y la identificación de esta especie. Tuvieron que revisar museos en todo el mundo, muestras en todo el mundo, comparar con todas las especies descritas, en fin, esto fue un trabajo súper difícil y la gente dice, bueno, pero ¿por qué desde el 2014 que registraron la especie apenas en el 2021 es que le dan el nombre de Eunomia stolonífera? Oye, porque esto no es soplar y hacer botellas, ¿no? Esto no es agarrar la fotico y decir por el Facebook o por el Instagram, no, eso es fulano de tal, ¿no? O sea, el taxónomo de Facebook, pues el taxónomo de redes sociales, o sea, yo me retiro, pues, o sea, ya, ¿no? Claro. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, fíjate, pero claro, Juan Pedro no se quedó quieto y durante ese tiempo él hizo investigaciones con las uñas, con sus propios recursos, y una de esas investigaciones fue en el año 2013, ahí en la Bahía de Conoma, en 12 estaciones, en 12 puntos, donde hizo una evaluación exhaustiva, lo que se llama una evaluación cuantitativa metro a metro cuadrado, fotografiando metro a metro cuadrado, una metodología que se llama de la fotocuadrata, para mapear el ventos marino. El ventos se denomina a toda la comunidad de organismos que viven en el fondo del mar, ¿no? Ventos en griego significa fondo del mar, como los organismos pelágicos son los que viven en la columna de agua, que viene del griego pelagos. Bueno, mapeando este ventos marino, este fondos marino, todos esos organismos que estaban allí, Juan Pedro cuantificó qué porcentaje de cobertura tenía esta especie en esos lugares. Y tenía en ese momento, en el 2013, entre un 50 y el 80% de cobertura ya o de cubrimiento de superficie ya en ese momento. Imagínate tú, eso fue en el 2013. Este estudio, Juan Pedro, por razones personales, lo dejó en el tintero porque, bueno, se fue del país y tal, no sé qué y tal, volvió, entonces me dice, ahí es donde él me pide ayuda, me dice, mira, vamos a publicar esto. Entonces, bueno, este artículo digamos, lo mejoramos, lo enviamos porque la gente cree que, bueno, que uno lo publica y eso es una cosa muy fácil. No, eso tiene que ser arbitrado, pero lo enviamos primero a especialistas, a varios especialistas, por ejemplo, en Brasil, que tienen un problema ya con el coral sol, con Tubastrea cocinia y con otros corales, entonces tienen mucha experiencia de años con el tema de los corales invasores. Entonces, bueno, ellos nos ayudaron también a corregir el artículo, a mejorarlo, todo eso, y lo publicamos entonces el año pasado, también salió publicado justamente el año pasado en la revista Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, que en ese momento estaba cumpliendo 80 años la revista, ¿no? Como el Museo de Historia Natural La Salle ya tiene 82 años, se fundó en 1940, que es donde yo trabajo. Una pregunta, Entonces, sí. perdón, No, tranquilo. por ahí me están preguntando, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de especies invasoras, especialmente sobre la eunomia, o el eunomia, ¿cómo se dice? ¿La o el eunomia? Sí, es femenino, es unomia, sí. Ok, La unomia le puedes decir. Pero claro, como es el coral, puedes decir que es el unomia. es un coral blando que está invadiendo nuestras costas y se han estado haciendo estudios, se han estado haciendo publicaciones para ver cómo va avanzando y cuál es el impacto que tiene en nuestros ecosistemas. Sí, exactamente. Entonces, mira, te hablaba de este primer estudio que hicimos y que publicamos. Allí yo me monté pues en el barco con Juan Pedro y con Yehuda Benayahu. Entonces, ese estudio es muy importante porque cuantifica el impacto, pero de manera precisa. Y en ese momento, imagínate, no solamente estaba tapizando, ¿no? y afectando a todos los corales, sino que también estaba invadiendo las praderas de pastos marinos, que también son áreas muy importantes para la biodiversidad y para la cría de especies de peces y de muchos otros organismos. Las tortugas marinas se alimentan de los pastos marinos, en fin. O sea, el Eunomia stolonífera, el coral blando Eunomia stolonífera, coloniza, invade todo tipo de ecosistema, hasta los fondos blandos, hasta las playas arenosas. O sea, todo tipo de ecosistema lo va colonizando y lo va tapizando. Este estudio que publicamos fue en mayo del año pasado
y a la fecha ya tiene más de 4.000 descargas, 4.500 descargas por especialistas de todo el mundo, ¿no? Entonces ha tenido muy buen impacto, ha tenido repercusión internacional, pero todavía no, a nuestro juicio, no tenemos la repercusión internacional que deberíamos tener y que queremos tener, y que gracias a tu ayuda, por ejemplo, vamos a poder tener, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener a largo plazo, al corto, mediano y largo plazo? Fíjate, el problema con esta especie es que como tapiza todo el fondo marino. ¿Y cómo hace esto? Bueno, ¿y por qué lo está haciendo? Bueno, una de las cosas que hablamos al principio es que el ecosistema no está en equilibrio, ¿no? Y hay algunas otras especies que han llegado antes y le han facilitado la invasión a Eunomia. Por ejemplo, el pez león. El pez león ha facilitado, una especie introducida facilita el establecimiento y la invasión de otra, el éxito de otra. Eso es una cosa, eso se llama fusión invasiva, en términos científicos, ¿no? Entonces, el asunto es que también el ecosistema, por otras alteraciones antrópicas, cambio climático, contaminación, sedimentación, también está afectado. Entonces esto ayuda a que una especie se establezca e invada como Eunomia. Pero es que Eunomia es un coral blando y todos esos corales blandos del Indo-Pacífico segregan, producen una serie de sustancias tóxicas, en este caso las más tóxicas creo que se llaman los terpenoides, que le ayudan a ella a evitar los depredadores allá en el Pacífico, pero también a competir con otros corales blandos, ¿no? Que son los que entre ellos mismos se controlan. Entonces aquí no tiene ningún depredador, no tiene ningún control, y por eso es que está invadiendo. O sea, el pez león tampoco tenía controladores, no tenía ni tiburones, ni meros, ni pargos allá del Indo-Pacífico que los controlaran, entonces por eso pues invadió de tal forma, ¿no? Y ya está invadiendo Brasil desde hace algunos años, bueno, en fin. Entonces, Eunomia no solamente mata a todos estos organismos del fondo marino que no se pueden mover, como los corales, las esponjas, los gorgonios, todo eso, que los recubre por encima. Primero los va matando con los terpenoides, con las toxinas, y luego los va recubriendo, los va tapizando como una alfombra, sino que las especies que se pueden mover las desplazan, ¿no? Entonces, y les quita las casas, su casa, ¿no? Como por ejemplo la casa de los peces, ¿no? Que viven en el arrecife, ¿no? Por decirlo de una forma muy, muy sencilla. Y el tema no es que solamente eh, él se está desplazando poco a poco. Tenemos 4 estudios todavía por publicar, que ya tenemos los datos, y uno de ellos sobre crecimiento y sobre el crecimiento. Y en ese estudio, lo que hemos cuantificado es que crece, en 5 meses crece 1 metro cuadrado completito, lo va cubriendo, pero también fragmentos, o sea, tiene reproducción sexual por larvas, que las larvas aparentemente son dispersadas, pero no muy largo por las corrientes, pero el problema es que cada pedacito de ese coral blando que se rompa es como un hijito Ah, que puede pegar en otro lugar. Entonces, por ejemplo, los pescadores, eso lo hemos detectado también, está en ese estudio que publicamos, los lugares donde hay mucha invasión de Eunomia son lugares que son rancherías de pescadores, puertos de pescadores. ¿Por qué? Porque los pescadores pasan la red por un lado, o las nazas o las trampas, y luego van a su puerto, las limpian allá de eso que tenía pegado, y lo que hicieron fue ayudar a dispersarlo. Y esto nos lo dijeron los pescadores desde el principio, como también los mismos pescadores fueron los que nos dijeron que una persona que iba a esa localidad de Valle Seco, estado Anzoátegui, a capturar peces ornamentales para venderlos, también a veces iba y llevaba cosas. Y entonces esa persona fue la que introdujo eso allí, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, ese es el culpable, ¿no? Que hay que guindarlo, ¿no? Hay que hacerle una buena horca y guindar una buena tortura medieval cuando lo encontremos. Sí, pero el tema con los pescadores es que ayudaron a dispersar esto, ¿no? Sin que conocieran del tema, o sea, no de manera deliberada, de manera accidental. Entonces, claro, también puede pegarse del casco de los barcos, puede pegarse en basura flotante, o fíjate, en ese estudio que publicamos tenemos la fotografía de un pedacito de un propágulo que se llama así, pegado de una hoja de talasia, de una hoja de pasto marino. Y una hoja de pasto marino puede llegar a recorrer, llevadas por las corrientes, 3.000 kilómetros. Y las corrientes en Venezuela, en las costas de Venezuela, vienen de oriente a occidente, es decir,
de derecha a izquierda. Entonces, y las corrientes pueden alcanzar hasta un poco como a casi a medio metro por segundo en algunos momentos. Entonces, imagínate tú, esto se va a dispersar por todo el Caribe. O sea, el problema no es de Venezuela, el problema no es local, ay, no, de las costas de Anzoátegui, ay, no, no. No, el problema es un problema regional del Gran Caribe. Esto va a invadir las costas de Colombia, esto va a invadir las costas de Centroamérica, del Golfo de México, de Estados Unidos y de toda la región. O sea, no es un problema de nosotros. O sea, que estamos viendo un desastre ecológico crítico que está surgiendo ahora y que lo estamos viendo así. Bueno, Exactamente. sí, obviamente están haciendo muchos estudios para ver cómo podemos hacer para que no siga, o sea, primero para entender cómo está funcionando, cómo se está dispersando, para ver cuál es la agresividad que tiene y las consecuencias que tiene, y después, ¿qué se puede hacer? Porque todo lo que me has contado es bastante desesperanzador para mí, ¿no? Sí, no, es muy preocupante, es muy preocupante. Y a veces a uno con este tema de las especies introducidas, no, que te pueden tildar, no, de amarillista, no, de profeta del desastre, no, de no sé qué. Bueno, con las especies introducidas hay que pensar mal. Ojalá que no, ojalá que no. O sea, las especies introducidas, uno Mestolonífera, el pez león, o sea, no son unos demonios. Aunque ya vimos que tiene los cachos grandes con este primer estudio que publicamos, ¿no? Los cuerpos grandes, ¿no? Porque nuestros colegas en España, pues, Claro. mis paisanos españoles, pues, entiendan, ¿no? Los cachos, los cuernos grandes, ¿no? Sino las especies no tienen la culpa la tiene el ser humano. Las especies por su evolución, por sus características biológicas, sus características ecológicas, ellas van a querer sobrevivir, ellas van a querer vivir lo mejor posible, van a querer reproducirse, entonces Es una pasan este tipo de cosas. La culpa la tenemos nosotros, el ser humano. Pero el problema es grave y tenemos que hacer algo. Entonces, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer con el tema de las especies introducidas? Lo primero que se tiene que hacer, hay tres cosas básicas que hay que hacer con las especies introducidas y sus invasiones. Lo primero que se tiene que hacer es investigación. No porque yo sea investigador y yo sea científico, no. Porque si no sabes de qué se alimenta, cómo se reproduce, o sea, qué impacto tiene, cómo se está reproduciendo, cómo se está dispersando, cómo tú luego vas a poder tener acciones para entre comillas, controlarla, entre comillas, erradicarla. O sea, no puedes hacer nada si no tienes el basamento científico. Te vas a poner como loco, no, vamos a agarrar y vamos a podar toda la seña, como si eso fuese, vamos a podar la grama de un jardín. vida. Imposible, porque lo ayudas a dispersar más. Entonces, claro, tú tienes que conocer primero bien a la especie. Claro, no te puedes echar 40 años sin conocer bien a la especie. Estamos en una carrera contrarreloj, 13 investigadores con el apoyo de otros colegas, que ahora vamos a hablar de lo que es el tema del proyecto UNOMIA, pero estamos a la carrera contrarreloj con las uñas, tratando de hacer las investigaciones para poder entender esta especie, porque estamos en pañales. O sea, ya te comentaba, solamente hay 3 estudios científicos. El registro oficial, el nombramiento de la especie, la descripción de la especie, que podremos tener luego un live de eso, de cómo se descubren y se describen las especies, porque es un tema muy largo, y el impacto de la especie. Pero ahora actualmente estamos preparando un trabajo sobre la invasión de la especie, porque no solamente ya la tenemos en las costas de Anzoátegui, las tenemos en las costas de Aragua y en las costas de Falcón. Está a 160 kilómetros de Bonaire. O sea, ya nuestros amigos de las Antillas holandesas la tienen en su patio trasero, ¿no? Y está a 300 kilómetros de Colombia, está a 300 kilómetros de la isla de Trinidad, o sea, no es un problema local de nosotros. Entonces, ese estudio que vamos a publicar ahora va a ser un llamado a la comunidad científica internacional y de gestores de áreas protegidas para que, señores, nos vengan a ayudar, no que simplemente que cuando las barbas de su vecino se queman, pongo las mías en remojo, no, y yo volteo la cara porque eso es un problema de Venezuela. No, señores, esto es un problema de Venezuela que les va asaltar a ustedes, así como el pez león invadió las costas de Estados Unidos, porque lo liberaron allí y invadió todo el Mar Caribe en 12 años. Bueno, esta es la situación contraria. El problema está sucediendo en Venezuela y nosotros estamos haciendo los estudios y nuestra conciencia va a quedar limpia porque estamos haciendo todos nuestros mejores esfuerzos con el proyecto UNOMIA para dar a conocer este tema, para que nos ayuden con este tema
y no que simplemente nos lavamos las manos, porque luego internacionalmente nos van a quemar en la hoguera, porque nosotros no hicimos nada, Como yo ¿no? digo, esto no es responsabilidad de Oscar Lazo que tiene que ponerse a investigar sobre eso y aprender sobre eso y hacer la difusión sobre eso. Esto es responsabilidad de todos nosotros. Todos tenemos herramientas para poder ayudar. Por ejemplo, yo no soy especialista, pero yo tengo esta ventana que les puedo dar para que ustedes aprendan sobre esto y se preocupen, porque yo honestamente no sabía la gravedad de la situación hasta que empecé a hablar contigo y dije como que estamos en un problema muy grande. Cuéntame un poco Sí, del proyecto y qué están haciendo sí. y qué se puede hacer. Ya sabemos que están realizando investigaciones para entender cómo es que funciona este organismo, cómo se alimenta, cómo se reproduce, cómo puede afectar nuestros ecosistemas. Cuéntanos más. Sí, fíjate, entonces, bueno, tú me preguntaste que qué podíamos hacer y eso es lo que estamos haciendo en el proyecto Unomia desde finales del año pasado. Dijimos, bueno, esto lo tenemos que formalizar de alguna forma. Estamos haciendo investigaciones con las uñas, estamos haciendo cosas. Entonces yo trabajando desde la Fundación La Salle, Juan Pedro Ruiz desde la Fundación La Tortuga, entonces dijimos, bueno, esto tenemos que formalizarlo de alguna cosa. Entonces creamos algo que se llama el proyecto Unomia, ¿no? En conjunto, por ejemplo, con Mariano Ñoro, un buen amigo de Juan Pedro, que es el que nos funge como coordinador del proyecto, porque si nos ponemos a hacer de todo, nos dispersamos y nos volvemos locos. O sea, yo se lo dije mucho a Juan Pedro, mira, con este tema de las especies introducidas, que es una de las otras cosas que estamos haciendo y que en este justo momento, en este segundo, estamos haciendo contigo, es la educación. Yo le dije, mira, yo con el tema del pez león tuve que dar más de 150 conferencias en 7 países y en redes sociales, yo solo con el tema, yo solo con el tema, yo solo contra el mundo, estaba que me volvía loco, ¿no? En un solo año, 65 artículos en la prensa con mis entrevistas, salía en radio, televisión, todo. Al final, bueno, logré que me financiaran un solo proyecto, pero me quedó en la conciencia limpia de que, por ejemplo, ya el pez león lo pescaban y se lo comían, ¿no? Pero bueno, en fin, que los científicos podemos ayudar a este tema, pero tenemos que concentrarnos en lo que somos buenos, en hacer la investigación. Pero la parte educativa, no somos especialistas en eso, no somos estrellas de rock como tú, que saben del tema y saben llegarle a la gente y saben hablarle a la gente y saben tocar la fibra sensible de la gente para que puedan entender estos temas y puedan ayudar. Entonces, pero una de las cosas que estamos haciendo con ese proyecto es eso, ¿no? Es la educación, porque el proyecto UNOMIA es la primera iniciativa, no solamente en Venezuela, sino en el Gran Caribe, para la investigación, educación y manejo de la invasión de Unomia stolonífera. ¿Y qué es eso de manejo? Bueno, la educación es el tema de esto, de las charlas, de las conferencias, de las videoconferencias, los live, todo esto, de la difusión por redes sociales, todo este tema. Con la mejor información, con información veraz, con información, Háblanos de profesión, ¿cómo? digamos, con la verdad, hablando con la verdad, no hablando cosas locas, ni diciendo cosas que no son, ni diciendo cosas que no podemos hacer. Nosotros siempre hablamos con la verdad. Entonces, dentro del manejo, el manejo es otra parte del proyecto, que es la otra parte que se hace con las especies introducidas. Es decir, una especie introducida, una vez establecida, es imposible erradicar. Y esto yo siempre lo he dicho en todas mis conferencias y lo digo en todos lados y los especialistas saben que es así. Pero mucha gente pues dice que bueno, vamos a erradicar una especie. No se puede erradicar y eso hay que ser muy claro. Lo que sí podemos hacer es reducir su impacto sobre las especies nativas y sobre el ecosistema. Es decir, entre comillas, controlarla. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos tomar acciones, pero esas acciones, ¿verdad? Son acciones que se tienen que estudiar. Es decir, no vamos a agarrar y vamos a podar a Senia, lo que llamaban antes Senia, Unomia stolonífera, porque eso es lo mejor. No, porque es que ayudas a dispersarla, sí. O sea, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, no, que vamos a echarle vinagre, que vamos a echarle gasolina, que vamos a echarle otros químicos, ¿no? Pues eso es imposible, son miles de organismos, o sea, son cientos de organismos por metro cuadrado. ¿Cómo vas a hacer eso? Lo que estamos haciendo, lo que necesitamos hacer es ensayar diferentes metodologías para ver cuál es la más efectiva, la más factible y la más viable económicamente. Pero para eso se necesitan estudios, o sea, no podemos hacer las cosas a lo loco. Entonces, para eso necesitamos financiamiento, para eso necesitamos recursos. Entonces, por eso en el proyecto Unomia nosotros lanzamos, ahí está en el perfil del proyecto Unomia aquí en Instagram,
En la descripción está un enlace, que creo que aquí en el Instagram se pueden poner los enlaces, está el enlace de una solicitud de financiamiento compartido, de un crowdfunding, de un GoFundMe, donde estamos recabando algo de dinerito para esto. No hemos recabado casi nada, pero lo que estamos haciendo es, de momento estamos trabajando con las uñas, con los pocos recursos propios que tiene la Fundación La Salle, que tiene la Fundación La Tortuga, que tiene Juan Pedro, o que tengo yo, que son escasos por decir nulos, ¿no? Entonces, trabajando con las uñas, ayudándonos Mariano con este tema. Pero necesitamos financiamiento, o sea, hay que pagar las salidas de campo, hay que pagar los equipos. También nos está ayudando otro socio de nosotros allá que es en Oriente, que es Manta Divers, la operadora de buceo Manta Divers, que dentro de sus posibilidades también nos ayuda y nos está apoyando. Entonces, es socia del proyecto, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Pero necesitamos financiamiento. ¿Por qué? Porque todas estas actividades son muy costosas y nosotros también tenemos que vivir de algo, o sea, no nos caen los recursos del cielo, o sea, no nos llueve el dinero, o sea, no somos, Entonces, en la no tenemos, ahora sí, es que nos enfrentamos con esta especie que es invasora, que es peligrosísima para nuestros ecosistemas, que es bastante agresiva porque tapiza todo el fondo marino y empieza a afectar no solamente a las especies que no se pueden mover, como los otros corales, sino a especies que también se pueden mover y las desplaza y las quita de ahí, sino que lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la educación para que todo el mundo pueda saber sobre este problema, apoyarlos a ustedes para que ustedes se puedan enfocar en el proceso de la investigación, para que podamos entender mejor cómo funcionan estos organismos, además, cómo podemos controlarlos de mejor manera, de la forma más eficiente y la menos costosa, y además necesitamos apoyo económico para que ustedes puedan realizar su trabajo. O sea, yo, por ejemplo, puedo abrir mis herramientas que son mi alcance en las redes sociales y puedo hacer con ustedes y ya cuéntenme como una aliada más en este sentido del proyecto porque necesitamos que la gente conozca sobre esto, que se altere como yo me estoy alterando ahorita porque yo no sabía sobre esto y además que participen. Yo quiero que las personas que estén escuchando ahorita, yo sé que muchos de ustedes no tienen la capacidad económica para hacer una donación, pero aunque sea lo que tengan, o sea, aunque sea lo que les cueste una taza de café, eso se necesita. Y si no tienes esa capacidad, ayúdanos compartiendo esta información. O sea, algo tan sencillo que te quita tan poco tiempo como compartir este video, por ejemplo. Eso es lo que necesitamos también. ¿Qué otras cosas podemos hacer por ustedes y por el proyecto? sí, fíjate, una de las cosas es que la gente dice, yo no tengo acceso, no tengo una cuenta internacional, no puedo hacer una donación en el GoFundMe. Bueno, pues llámenos y nos depositan en nuestra cuenta nacional. En fin, eso es la parte económica, pero fíjate que en la parte de ayuda, de recursos, oye, no, que yo no puedo dar dinero, pero, oye, pero tengo un vehículo y los puedo trasladar a donde ustedes quieran. Perfecto. Oye, que mira, que yo no tengo dinero, pero tengo una operadora de buceo y les pongo todos los equipos disponibles y la logística para llevarlos al sitio. Buenísimo. Tuvimos una excelente, por ejemplo, una excelente experiencia en las costas de Aragua con la operadora de buceo Pilar Dive y una organización, una ONG Arrecifes de Venezuela, que nos pusieron toda la logística y toda la ayuda para poder llegar a esa localidad. Y otra organización también que nos ayudó, Azul Ambientalistas. Entonces, no tienen dinero, ¿verdad?, para ayudarnos, pero nos pusieron toda la logística para poder hacer esa salida y para poder detectar la especie en ese lugar, fíjate. Entonces, no necesariamente necesitas aportar dinero, sino que también puedes aportar recursos o puedes aportar ayuda, o sea, ayuda técnica cuando sabes y conoces del tema. O sea, usted, por ejemplo, si nos está leyendo o nos está escuchando desde Colombia, ¿verdad? Y usted es experto en corales o está asociado con alguna organización, ¿verdad? Experta en corales, bueno, pues asesórennos también, ayúdenos también, que nosotros no nos la sabemos todas, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de aportar, hay muchas formas de ayudar, no solamente con la parte educativa, la parte de difusión, sí, ayúdennos con este tema, sino también la parte de logística. A usted tiene yo no puedo, yo no tengo dinero para ayudarlos, pero tengo un yate. Bueno, ok, está bien, no tiene dinero. Bueno, pues ayúdenos con su yate, con su lancha y llévenos a los sitios para mapear los sitios, para revisar los sitios, para evaluarlos.
O sea, lo encontramos en las costas de Aragua y en las costas de Falcón y en toda la costa central de Venezuela, del estado Vargas, ahora que se llama La Guaira, el estado Miranda y otras partes de Anzoátegui, no lo hemos visto, no lo hemos detectado. Pero posiblemente pueda estar allí. Entonces necesitamos hacer muchas labores de campo, necesitamos mucho trabajo, estamos contrarreloj, somos muy pocos y por supuesto necesitamos mucha ayuda, ¿no? Así es. Pues nada, cuenten conmigo en todo este proceso de difusión, de poder llegar a muchísimas más personas, que yo sé que algunas de las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar más adelante, porque yo voy a hacer otras publicaciones sobre esto también, pueden utilizar esas herramientas que tienen para hacer cosas buenas, como proteger nuestros ecosistemas y apoyar proyectos que están buscando proteger nuestros ecosistemas y a nosotros también. Así que ustedes, todos ustedes, no tienen que ser venezolanos, no tienen, esto es nuestro hogar, este es nuestro planeta. Y si ustedes no se preocupan y no se involucran, ¿en manos de quién nos están dejando? Así es, vamos a tomar las riendas de nuestras hazañas, de nuestro propósito, vamos a enfocarnos a apoyar las cosas que se estén haciendo y especialmente las que se están haciendo con tanto esfuerzo y con tanta dedicación como la que están haciendo ustedes. Así que muchísimas gracias por eso. ¿Quieres cerrar con algún mensaje o perdón, me emocioné? Continúa. No, 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 continúa tú. Yo ya estaba hablando bastante tiempo. No, bueno, nada más. Quiero cerrar agradeciendo tu ayuda, porque bueno, tu plataforma tiene muchísimo alcance. Como te dije, eres estrella de rock en este tema de la difusión, de la conservación. Y bueno, nada, espero que nos puedas continuar ayudando y apoyándonos con esto y nada, de parte mía y de parte del equipo de Unomia, del proyecto Unomia, de Unomia Project, es un nombre internacional, pues nada, te agradecemos muchísimo todo esto y esta oportunidad y toda tu ayuda. Y a ustedes también, no solamente por la paciencia, porque yo sé que yo puedo ser muy fastidiosa con todas las preguntas, por la disposición, No, 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 tranquila. porque no es fácil encontrar personas que estén tan enfocadas en lo que se tiene que hacer y además abrir espacio para también hablar sobre estos temas con tanta paciencia y con desde cero, pues, o sea, explícamelo todo desde cero. Muchísimas gracias de verdad por eso. Y claro que vamos a guardar este video en vivo, me lo están preguntando, va a estar en mi perfil, lo pueden encontrar ahí, también lo voy a publicar en mis historias para que todos ustedes lo compartan, porque si ustedes no tienen el dinero para hacer las donaciones, para continuar con estas investigaciones, ustedes seguro conocen a alguien que sí, o que tenga herramientas, que tenga recursos, que tenga posibilidades de ayudar. Y de eso se trata. Vamos a seguir a Unomia Project, vamos a seguir el trabajo que están haciendo y sobre todo vamos a tomar acción para mejorar esta situación tan crítica. Gracias, Oscar, por toda esta explicación No, maravillosa. no, muchísimas gracias a ti, Karen, muchísimas gracias, de verdad. Ya saben, Excelente, excelente. pues un saludo a todos, espero que hoy sea un día muy lindo, especialmente para apoyar proyectos nuevos como el proyecto Unomia. Así que ya saben, muchísimas gracias, que tengan un lindo día y cuenten conmigo para seguir haciendo publicidad, promoción y dar a conocer esto y qué podemos hacer, ¿ok? Así que gracias, gracias. Chao, gracias. Chao.